¿Lo has sentido, verdad? Esa sensación extraña de que por más que te esfuerces, y te esfuerzas sí, algo siempre se escapa. Eres educado, tratas bien, tienes un buen trabajo, cuidas tu cuerpo, estás en forma. Hiciste todo lo que te dijeron que hicieras. Seguiste el manual del hombre ideal, y aún así, hay un silencio al otro lado de la línea que te consume. El teléfono no suena. El mensaje que enviaste, lleno de consideración y cariño, queda ahí, flotando en el vacío, sin respuesta. Le diste el mundo, o al menos la parte del mundo que podías dar, y lo que recibiste a cambio fue el trato de un mueble funcional. Algo útil cerca, pero que nadie nota hasta que se rompe. Eres el estante que sostiene sus libros, la silla donde apoya su bolso, funcional, presente, invisible. Carl Jung, el psiquiatra suizo que se sumergió en las cavernas más profundas de la psique humana, no hablaba de un lado malo cuando describió la sombra. No estaba pintando un demonio con cuernos para asustar niños. Hablaba de algo mucho más perturbador, la sombra reprimida. Y en el hombre moderno, esa sombra no es la violencia gratuita, el odio o la salvajería que muestran las películas. No, la sombra que encerraste bajo 7 llaves en el sótano de tu alma es tu propia agresividad saludable. Es el deseo bruto de conquistar, de tomar, de poseer. Es la capacidad innata de decir no y hacer que esa palabra retumbe como un trueno. Es la habilidad de establecer un territorio emocional y decir, hasta aquí, de aquí no pasa. ¿Qué hiciste con esa parte de ti? La domesticaste, la vestiste de buen chico, le estrechaste la mano y le pediste disculpas por existir. Y ahora, cuando te acercas a una mujer, ella no huele a un lobo dormido, esperando el momento adecuado para actuar. Huele a un perro entrenado, que mueve la cola y lame la mano que no alimenta, con la esperanza de una golosina llamada atención. Y la verdad que pocos hombres tienen el valor de enfrentar, es que la mujer no rechaza tu lado bueno. No huye porque seas gentil. Huye instintivamente del olor de tu sombra no vivida. Olfatea con una precisión que la razón no explica, que debajo de tu fachada de caballero no hay lava. Hay cenizas frías. No hay fiera, hay un animal castrado. Y mientras intentes con todas tus fuerzas matar tu propia sombra, ella te gobernará desde la oscuridad. Cuanto más empujas al monstruo al sótano, más fuerte golpea la puerta. Y lo sientes. Lo sientes cuando la rabia late en tu pecho después de que ella te trata como amigo. Lo sientes cuando la frustración sube por tu garganta después de otra cita donde pagaste la cuenta, escuchaste sus problemas y volviste a casa solo. La consecuencia es implacable. Te conviertes en el proveedor eterno de validación, el amigo que escucha todo, el comodín emocional, el tipo que sirve para arreglar su día mientras otro hombre calienta su noche. El hombre que ella busca no es el que no tiene sombra, porque eso es biológicamente imposible. El hombre que ella busca, muchas veces sin saberlo, es aquel que aprendió a montar su propia sombra. No el que la mata, sino el que la integra, la doma, la direcciona. La sombra no es tu demonio. Repite esto conmigo mientras esta verdad se acomoda en tus huesos. La sombra no es tu demonio. Es tu arquetipo de poder bruto. Es el guerrero primitivo que encerraste en el sótano para que pudieran llamarte un buen chico. Y es hora, amigo mío, de bajar las escaleras, abrir esa puerta oxidada y empezar a escuchar los gruñidos que vienen de abajo, porque mientras finjas que no existen, ellos controlarán cada una de tus actitudes de miedo, cada uno de tus mensajes ansiosos, cada una de tus noches en vela esperando una respuesta que nunca llega. Este capítulo no trata de convertirse en un villano, trata de dejar de ser una víctima. ¿Has escuchado esa frase, verdad? Eres demasiado bueno para mí. O, eres un tipo increíble, pero... Ese pero atraviesa el pecho como un cuchillo frío. Y lo peor no es el rechazo en sí. Lo peor es la humillación silenciosa que viene después, cuando la ves, días o semanas más tarde, suspirando por un tipo que la trata con indiferencia,
que desaparece y aparece cuando quiere, que no responde los mensajes al instante, que claramente no sigue ninguna de las reglas que aprendiste toda la vida. Y te quedas ahí, parado, intentando entender dónde te equivocaste. Fuiste educado, fuiste presente, seguiste cada paso del manual de cómo ser un caballero, y aún así, lo que ella eligió fue al canalla. La confusión es tan densa que parece una niebla dentro de tu cráneo. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que tal vez no eres lo suficientemente guapo, no tienes suficiente dinero, no tienes suficiente estatus, y esa espiral de autodesprecio es exactamente lo que te mantiene atrapado en el lugar más doloroso que un hombre puede ocupar, la zona del amigo. He aquí lo que la mayoría de los hombres nunca entiende, y pocos tienen el valor de admitir. Existe un mecanismo psicológico profundo en juego, algo que Jung llamaría proyección. La mujer no te ve como realmente eres, ella ve lo que necesita ver, y cuando te presentas como un hombre 100% predecible, 100% disponible, 100% seguro, fuerzas a su inconsciente a proyectar toda la seguridad que ella no tiene en ti. ¿Y dónde proyecta el peligro, la aventura, lo desconocido? En otro lugar, en otro hombre. Te has convertido en la figura paterna funcional, el hermano mayor confiable, el amigo que no ofrece ningún riesgo, y el deseo femenino. Y aquí está la verdad que nadie te contó. No florece en la seguridad total. El deseo florece en la tensión entre lo seguro y lo peligroso. La aburres en el nivel más profundo, en el nivel del instinto. Y el aburrimiento para una mujer es un veneno más mortal que cualquier traición. El error fatal que cometes, y cometes todos los días sin saberlo, es confundir ser respetuoso con ser servil. Aprendiste que respetar a una mujer significa nunca contradecirla, nunca decepcionarla, nunca decir un no que pueda hacerle pensar mal de ti. Pero tu sombra masculina, esa parte de ti que encerraste en el sótano, clama por territorio. Quiere marcar un espacio en el mundo que sea solo tuyo. Quiere establecer límites. Y cuando no estableces límites, cuando eres un río que acepta cualquier dirección que sople el viento, no eres respetuoso. Eres un felpudo. Y el felpudo puede ser útil, puede secar el barro de los zapatos, pero nadie siente deseo por un felpudo. Nadie mira al felpudo y piensa, quiero que me envuelva con sus brazos y me proteja del mundo. El felpudo está en el suelo para ser pisoteado, y creer que complacer es el camino al deseo es el error más costoso que un hombre puede cometer en su vida amorosa. Complacer genera comodidad, sí, pero comodidad no es deseo. El desafío, la pequeña fricción, la sombra que aparece de repente en una sonrisa, eso sí genera atracción. No se trata de ser grosero, no se trata de convertirse en el canalla que la maltrata. Se trata de revelar la brecha, la próxima vez que ella te pida tu opinión sobre algo, una película, una ropa, una decisión, no des la respuesta segura. No digas lo que crees que ella quiere oír. Da la respuesta verdadera, aunque sea incómoda, aunque cree un pequeño silencio embarazoso. Ese pequeño no, esa pequeña divergencia, es la primera chispa de tu sombra saliendo de la caverna. Es la primera señal de que allí dentro no vive un perro entrenado. Vive un lobo que tiene opinión propia, que tiene gusto propio, que no necesita su aprobación para existir. Y ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, es más poderoso que todas las flores y todos los mensajes cariñosos que hayas enviado. Eres un volcán que aprendió a ser una alfombra. Piensa en esta imagen por un momento. En el fondo, muy fondo, hay magma, hay fuego, hay energía bruta capaz de transformar todo el paisaje. Pero en la superficie te aplanaste. Dejaste que pusieran muebles encima de ti. Aceptaste ser pisoteado para no molestar. Y cuando no muestras la lava, cuando no permites que un poco de ese calor se escape por las grietas, ella caminará sobre ti sin siquiera notar que está pisando algo que una vez estuvo vivo. El deseo de ella no necesita una alfombra suave. El deseo de ella necesita el calor que emana del suelo agrietado. Necesita saber que, allí abajo, hay algo pulsando.
Algo que si se despierta, puede quemar. Y es exactamente ese riesgo calculado, esa posibilidad de quemarse los dedos, lo que hace que el deseo femenino despierte de su sueño profundo. ¿Recuerdas aquella vez? No tiene que ser una vez específica, porque probablemente sucedió más veces de las que tu memoria quiere admitir. Aquella bromita ácida que hizo delante de ti. Ese comentario disfrazado de juego, pero que tenía una punta de veneno. Dijo algo sobre tu ropa, sobre tu forma de ser, sobre tu vida. Y te reíste. Te reíste para no parecer sensible. Te reíste para no perder la oportunidad. Tragaste saliva. Tragaste el orgullo. Tragaste la rabia que subía por tu garganta como bilis caliente. Y lo peor es que en ese momento, lo sentiste. Sentiste que algo andaba mal. Sentiste que no era solo una broma. Sonreíste, cambiaste de tema, y luego pasaste el resto del día rumiando eso solo, en el silencio de tu coche, en la oscuridad de tu habitación, preguntándote por qué ella haría eso contigo. ¿Por qué alguien que supuestamente te aprecia, lanzaría una piedra a tu tejado? Lo que no sabías, lo que nadie te contó, es que esa piedra no fue un accidente, fue una prueba. Y no una prueba cualquiera. Carl Jung, sumergiéndose en las profundidades del inconsciente colectivo, describió algo que pocos aplican a las relaciones entre hombre y mujer: el mecanismo de proyección de la sombra. Y una de las pruebas más comunes que la mujer aplica, muchas veces sin siquiera saber que lo está haciendo, es lo que podemos llamar la prueba de congruencia de la sombra. Ella hurta la jaula para ver si el león sigue vivo. Provoca, desafía, presiona ligeramente tus límites, todo para observar una sola cosa: ¿vas a mostrar los dientes o vas a bajar la cabeza? Inconscientemente, ella necesita saber si tienes una columna vertebral. Necesita saber si, en una situación de conflicto real, vas a proteger el territorio o vas a retroceder como un perro con el rabo entre las piernas. Y cuando te ríes de la broma que te dolió, cuando te tragas la falta de respeto, para no crear ambiente, fallas la prueba. Le entregas a ella la información más devastadora que un hombre puede entregar. No tengo sombra. Soy seguro, sí, pero soy débil. La revelación inesperada, la que va contra todo lo que aprendiste sobre cómo conquistar a una mujer, es esta. Ella no quiere que seas agresivo. Presta atención, porque esta distinción es crucial. No está buscando a un hombre que explote de rabia, que grite, que rompa objetos, que se vuelva violento. Eso es un hombre que perdió el control, y perder el control es, también, una forma de debilidad. Lo que ella busca, lo que la prueba del espejo roto revela, es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Quiere saber si te respetas lo suficiente como para no aceptar migajas. Quiere saber si tienes un límite invisible, pero sólido como el concreto, que nadie puede cruzar sin consecuencias. El hombre sin sombra acepta cualquier cosa, acepta faltas de respeto, acepta desdén, acepta ser tratado como un accesorio desechable, porque tiene miedo de estar solo. El hombre que integró su sombra, el hombre que bajó las escaleras del sótano y miró al lobo a los ojos, ese hombre tiene un límite. Y ese límite no es un cartel que anuncia a los cuatro vientos. Es una presencia silenciosa, es un brillo en la mirada que dice: hasta aquí, ni un paso más. Cuando fallas la prueba, y has estado fallando repetidamente sin saberlo, caes en uno de dos arquetipos que matan el deseo femenino de forma instantánea e irreversible. El primero es el tonto alegre. Es el hombre que se ríe de su propia humillación, que convierte la falta de respeto en broma para ser aceptado, que se inclina y hace una reverencia mientras el cuchillo aún está clavado en su espalda. El segundo es el niño berrinchudo. Es aquel que no reacciona en el momento, pero luego envía mensajes pasivo-agresivos, que pone cara de víctima, que se queja con los amigos pero no confronta. Ninguno de estos dos arquetipos despierta nada parecido a la atracción. Lo que despierta, lo que hace brillar su mirada, es el hombre sombra. Aquel que, ante la falta de respeto, no grita, no llora, no se explica, simplemente se detiene.
Mira a los ojos con una calma que es casi aterradora. Dice, con pocas palabras o con ninguna, que eso no está bien. Y entonces se retira, no como un derrotado, sino como un rey que no negocia con quien no tiene respeto para ofrecer. Tu sombra es el guardia en la puerta de tu castillo. Imagina esto. Construiste un castillo. Ese castillo es tu vida, tu dignidad, tu amor propio, y en la puerta pusiste un guardia. Ese guardia tiene una sola función, proteger lo que es tuyo. Si despides al guardia para ser buena gente, para no molestar, para no parecer difícil, ¿qué pasa? Los invasores entran. Entran y hacen lo que quieren dentro de tu casa. Pisan tus alfombras, rompen tus muebles, duermen en tu cama, y tú te quedas ahí, en un rincón, mirando. Ella, en el fondo de su inconsciente, quiere ver al guardia. Quiere saber que el castillo tiene dueño. No porque quiera ser controlada, sino porque necesita sentir que está entrando en un territorio protegido. Una mujer no se siente segura con un hombre que no puede proteger ni su propio orgullo. ¿Cómo confiaría ella que ese hombre la protegería si el mundo viniera a amenazarla? La prueba del espejo roto no es crueldad. Es una pregunta disfrazada de provocación. Y la respuesta correcta, la que pocos hombres saben dar, no está en la agresión. Está en la presencia silenciosa de quien sabe su propio valor y no negocia migajas. ¿Has sentido esa ansiedad que comienza en el pecho y baja por el estómago como un ácido? El celular vibra y saltas para ver si es ella. No es. Escribes un mensaje, lo borras, lo escribes de nuevo, lo borras de nuevo. Cuentas los minutos para responder para no parecer ansioso, pero la ansiedad ya está allí, latiendo en cada pensamiento tuyo. Miras la hora del último mensaje de ella, calculas cuánto tiempo ha pasado. Intentas adivinar si está ocupada o si simplemente no quiere hablar contigo. Y en medio de esta tormenta mental, una voz susurra, no eres suficientemente bueno. Si lo fueras, ella respondería al instante. Si lo fueras, ella estaría tan obsesionada contigo como tú lo estás con ella. Y lo peor es que le crees. Le crees porque en el fondo hay una herida que nunca cicatrizó. Una sed que nunca fue saciada. No solo estás interesado en una mujer, estás intentando llenar un vacío que fue cavado mucho antes de que ella apareciera. Aquí lo que la psicología profunda, la que duele de verdad, revela sobre la necesidad de aprobación femenina. Ella es, en la inmensa mayoría de los casos, el eco de una herida materna no resuelta. No estás buscando una pareja, estás buscando la validación que faltó. Estás volviendo al pozo de la infancia, intentando extraer agua de un lugar que ya se secó. Tu madre, o la figura femenina que cuidó de ti, pudo no haberte dado la seguridad emocional que necesitabas. Pudo haber estado ausente, pudo haber sido demasiado crítica, pudo haberte hecho sentir que solo eras amado cuando complacías, cuando te comportabas, cuando no dabas trabajo. Y desde entonces cargas este patrón como una cadena invisible. Proyectaste en la mujer el poder de salvarte de tu propia oscuridad. Pusiste sobre sus hombros una responsabilidad que no es suya, la responsabilidad de hacerte sentir completo, amado, suficiente. Y ella siente ese peso. Ella siente cada gramo de esa desesperación, empaquetada en mensajes cuidadosamente calculados, en elogios exagerados, en disponibilidad absoluta. ¿Y qué hace el instinto más primitivo de una mujer ante un hombre que chupa su energía? Huir. Tu carencia, y aquí está la verdad que va a doler como un puñetazo en el estómago, no es sobre amor, es sobre escasez de ti mismo. No te elegiste, nunca aprendiste a ser tu propia fuente de validación, de alegría, de propósito. Tercerizaste tu autoestima en manos de mujeres que, en la mayoría de los casos, ni siquiera saben que cargan ese fardo. Y mientras estés vacío por dentro, mientras haya un agujero negro en tu pecho, chupando toda la atención, todo el afecto, toda la confirmación que puedas encontrar, vas a querer mensajes constantes. Vas a querer saber dónde está, qué está haciendo, con quién está hablando. Vas a confundir ansiedad con pasión, posesividad con cuidado, dependencia con amor. Y el instinto más primitivo de una mujer
ese que fue forjado en millones de años de evolución, es huir de quien chupa. Porque un hombre que chupa la energía no protege, un hombre que chupa amenaza. Amenaza a la prole, amenaza la estabilidad, amenaza la propia supervivencia. Puede que no seas violento, pero eres un vórtice, y ella siente el viento que la empuja hacia adentro de tu agujero. Existe un ejercicio de sombra, que te va a mostrar exactamente el tamaño de tu vacío. Durante 7 días, solo 7 días, cada vez que sientas ganas de enviarle un mensaje, solo para ver si responde, vas a hacer algo diferente. Vas a coger un papel, un bolígrafo, y vas a escribir, estoy buscando fuera lo que falta dentro. Y entonces no vas a enviar el mensaje, vas a guardar el papel, vas a sentir la incomodidad, porque va a doler no enviarlo, va a doler quedarte allí, sintiendo la ansiedad subir, sin hacer nada para aliviarla. Y en esa incomodidad, en esa sensación de ardor en el pecho, está tu independencia intentando nacer. Cada mensaje que dejas de enviar es un ladrillo que pones en la pared de tu propio castillo. Cada impulso que resistes es un hilo que cortas de la tela de la dependencia. 7 días. No es mucho. Pero para un hombre que nunca ha pasado 7 días sin buscar validación fuera de sí mismo, va a parecer una eternidad. Eres un pozo seco, intentando pedir agua prestada. Piensa en esta imagen con la atención que merece. Estás en el fondo, con la boca abierta, mirando hacia arriba, esperando que ella derrame un poco de lo que tiene dentro de sí, dentro de ti. Pero ella no tiene la obligación de llenarte. Ella tiene su propia sed, tiene su propia vida. Y lo que ella siente, cuando te acercas con esa postura de mendigo, es el olor de la arena de tu fondo. Ella siente que, si derrama un poco de sí en ti, vas a chupar hasta la última gota, y aún así vas a pedir más. El hombre magnético, el hombre que atrae sin perseguir, no necesita implorar por lluvia. Él aprendió algo que pocos aprenden, aprendió a hacer llover dentro de su propio jardín. Cavó su propio pozo, encontró su propia fuente, no depende del agua de nadie para sobrevivir. Y es exactamente esa autonomía, esa plenitud que no necesita de fuera para sentirse entera, el perfume más irresistible que un hombre puede exhalar. Conviértete en el acuífero, conviértete en el lugar de donde brota el agua. Y cuando lo hagas, vas a dejar de correr detrás, y las mariposas, por primera vez en tu vida, van a empezar a venir hacia ti. Existe una ley invisible que rige el deseo humano, y tú la violas cada vez que el miedo aprieta tu pecho. Cuanto más corres detrás, más rápido huye ella. Cuanto más te acercas, más se distancia. Y la sensación de impotencia que esto genera es una de las más devastadoras que un hombre puede experimentar, porque no tiene sentido lógico. Si te gusta alguien, lo obvio es demostrarlo, estar cerca, mostrar interés. Pero la atracción femenina no obedece a la lógica obvia, obedece a una lógica más antigua, más subterránea, más sombría. Has tenido esa experiencia de una noche increíble, una conexión que parecía perfecta, risas, toques, esa sensación de que finalmente algo estaba funcionando. Y entonces, al día siguiente envías un mensaje, luego otro, y de repente lo que era caliente se vuelve frío. Lo que era respuesta rápida se vuelve silencio. Intentas entender, intentas arreglarlo, intentas descubrir qué hiciste mal. Y cuanto más intentas, peor se pone. Y te quedas ahí, con la sensación de haber arruinado todo, sin saber que el error no fue haber mostrado interés. El error fue haber mostrado desesperación. La psicología de la atracción tiene un principio que pocos hombres conocen, y que la mayoría de los que lo conocen no tienen el valor de aplicar. Es el principio de la escasez, combinado con lo que podemos llamar la ambigüedad de la sombra. Cuando desapareces, cuando te retiras estratégicamente, no la estás rechazando. Estás haciendo algo más poderoso. Le estás recordando, sin decir una palabra, que tienes una vida, que tienes una misión, que tienes una oscuridad fértil,
un territorio donde ella no tiene acceso automático. Y ese recordatorio silencioso crea un vacío. Y la naturaleza del vacío, la ley más implacable de la psique femenina, es que ella intentará llenar ese vacío. Ella se preguntará dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Va a sentir tu ausencia como una falta física. Y en ese espacio que creaste, en ese silencio que plantaste, el deseo de ella va a florecer, como una planta que necesitaba oscuridad para germinar. Pasaste toda tu vida creyendo que necesitabas conquistar su atención. Equivocado. Necesitas merecer su ausencia. La revelación inesperada, la que va contra todo lo que la cultura romántica te enseñó desde niño, es que el hombre seguro de su sombra no teme al silencio. No necesita llenar cada pausa con palabras. No necesita enviar buenos días todos los días, para no ser olvidado. Sabe, con una certeza que viene de las capas más profundas de su ser, que el deseo femenino se construye en la falta, no en la presencia. Piensa en esto. ¿Qué deseas más? ¿El agua que está siempre en tu mesa, o el agua que necesitas buscar en el fondo del pozo? ¿Qué valoras más? ¿La persona que está siempre disponible, o aquella que tiene una vida tan interesante que necesitas conquistar el privilegio de su presencia? La ley de la escasez no es un truco de manipulación, es un reflejo de la naturaleza humana. Lo que es abundante pierde valor, lo que es raro se vuelve precioso. Y cuando estás siempre disponible, siempre respondiendo al momento, siempre allí, esperando como un perro fiel, te vuelves abundante, te vuelves común, te vuelves precio de mercado, no joya rara. Mientras tanto, el Dios que sabe la hora de aparecer y la hora de desaparecer, construye un culto a su alrededor. No necesita pedir atención. La atención viene naturalmente, porque la falta que deja habla más alto que cualquier palabra que pudiera decir. No hay dolor más ácido para un hombre que la traición silenciosa de la realidad. Hiciste todo bien. Fuiste el príncipe encantado que describen los cuentos de hadas. Abriste puertas, pagaste cenas, escuchaste todos los problemas, fuiste paciente, fuiste comprensivo, fuiste presente. Y ella dijo que quería un hombre así. Juró que estaba cansada de los canallas, de los que no se preocupan, de los que desaparecen. Y entonces un día te enteras de que estás saliendo con un tipo que claramente no la trata como a una princesa. Un tipo que responde con monosílabos, que desaparece por días, que la hace esperar, que tiene actitudes que tú jamás tendrías el valor de tener. Y la pregunta que martillea dentro de tu cráneo, noche tras noche, es la misma. ¿Qué tiene él que yo no tengo? Porque no tiene sentido, porque la lógica se rompió, porque seguiste todas las reglas y aún así perdiste el juego. Y este derrumbe de tu comprensión del mundo es tan devastador como la pérdida en sí misma. La respuesta, la verdad que pocos hombres están preparados para oír, está enterrada en las capas más antiguas del cerebro femenino. No se trata de dinero, no se trata de belleza, no se trata de estatus, aunque todo eso pueda ayudar. Se trata de algo más profundo. La mujer biológica y psicológicamente busca dos cosas que parecen contradictorias, pero que coexisten dentro de ella como hermanas gemelas, que se odian y se aman al mismo tiempo. Busca protección, un hombre que sea lo suficientemente fuerte para alejar a los depredadores, para crear un territorio seguro, para proteger a la prole. Y busca aventura, un hombre que sea lo suficientemente impredecible para generar emoción, para despertar la curiosidad, para mantener encendido el fuego del deseo. El hombre 100% iluminado, 100% predecible, 100% domado, ofrece protección, sí, pero no ofrece aventura, no ofrece riesgo. Y sin riesgo, no hay recompensa. Sin la sombra, no está el peligro excitante que hace latir el corazón más rápido. Te convertiste en la luz que lo ilumina todo. Y en el proceso, mataste el misterio. Te volviste tan seguro que te volviste aburrido. Y la mujer, en el secreto de su deseo más profundo, prefiere a un hombre que la haga sentir algo, aunque sea frustración, que a un hombre que la hace sentir nada. La revelación clave,
la que te va a ahorrar años de confusión si logras absorberla ahora, es esta. Ella no quiere un delincuente. Presta atención, porque esta distinción es el oro que estabas buscando. Ella no quiere al tipo que golpea, que humilla, que traiciona, que destruye. Eso es un hombre desintegrado. Un hombre que perdió el control de su propia sombra y se volvió esclavo de ella. Lo que ella quiere, lo que su inconsciente busca como una planta busca el sol, es un hombre con códigos propios. Un hombre que tiene un sistema de valores interno que no se doblega ante el viento de la aprobación ajena. La diferencia crucial entre el delincuente y el hombre con sombra integrada es esta. El delincuente es reactivo y violento porque no se controla. Es un animal acorralado que ataca por miedo. El hombre con sombra integrada es contenido, silencioso, presente. Pero es letal si es necesario. Es el lobo que no necesita ladrar para mostrar que tiene dientes. No amenaza, no grita, no aparenta. Simplemente es. Y esa presencia silenciosa, esa capacidad de ser peligroso sin necesidad de probar nada, es lo que el inconsciente femenino reconoce como protección verdadera. Ella no quiere un guardaespaldas que anuncie te estoy protegiendo. Quiere un hombre que se aparece el peligro, actúe sin dudar, y actúe con fuerza. El error fatal que cometes, y que vas a seguir cometiendo, hasta que esta verdad entre en tus huesos, es haber intentado ser el príncipe encantado, en un mundo que ya no cree en los cuentos de hadas. El príncipe encantado es un arquetipo muerto. Fue asesinado por la cultura, por el feminismo, por la deconstrucción, por la desilusión. La mujer contemporánea fue criada para desconfiar del príncipe encantado. Le enseñaron que es una trampa, que quiere atraparla, que es la fantasía del patriarcado. Pero el inconsciente no aprende con la cultura. El inconsciente es más viejo que la cultura, más viejo que el lenguaje, más viejo que la propia civilización. Y su inconsciente aún reconoce, con una precisión de millones de años, el arquetipo de lo que podemos llamar el mago sombrío. El mago sombrío no es el tipo que la trata mal. El mago sombrío es el hombre que tiene un propósito más grande que ella. Es el hombre que sabe lo que quiere de la vida, que tiene una misión, que tiene un camino, y que no negocia sus valores fundamentales para complacer a nadie. No necesita que ella lo elija, porque él ya se eligió a sí mismo. No necesita la aprobación de ella, porque él ya se aprobó a sí mismo. Y esa autonomía radical, esa independencia emocional, que no mendiga amor, es lo que hace que el deseo femenino despierte de su sueño más profundo. Cuando finalmente integres tu sombra, cuando bajes las escaleras del sótano, abras la puerta oxidada y mires a los ojos al lobo que encerraste allí, algo va a cambiar para siempre. Ya no vas a necesitar competir con ellos. Ya no vas a preguntarte qué tiene el canalla que tú no tienes. Te vas a convertir en él, no en el canalla, no en el violento, no en el manipulador. Te vas a convertir en el tipo que camina en el límite entre el caballero y el salvaje. El hombre que abre la puerta a la mujer, pero que también sabe cerrar la puerta en la cara de quien le falta el respeto. El hombre que paga la cuenta de la cena, pero que también sabe decir, hoy pagas tú. El hombre que escucha sus problemas, pero que también sabe decir, ahora necesito silencio. Es en esa línea delgada, en esa cuerda floja tendida sobre el abismo, donde habita el deseo femenino más profundo. Ese deseo que pocos hombres jamás conocerán, porque pocos hombres tienen el valor de enfrentar su propia sombra. La mayoría prefiere seguir siendo el perro entrenado, el felpudo, el amigo, el comodín emocional. La mayoría prefiere la seguridad del dolor conocido, antes que el riesgo de la transformación. ¿Y tú? ¿Vas a seguir en la zona de confort del rechazo? ¿O vas a bajar las escaleras? Llegaste hasta aquí. No por casualidad, no por curiosidad pasajera. Llegaste hasta aquí porque el dolor de ser invisible, de ser rechazado, de ser usado como comodín emocional te cansó en un nivel que las palabras no alcanzan. Sentiste en el pecho, tal vez durante años, el peso de una masculinidad que te enseñaron a odiar o a esconder. Te enseñaron que ser hombre era ser predecible, ser seguro, ser el bondadoso.
Te enseñaron que tu agresividad saludable era violencia, que tu deseo era opresión, que tu fuerza era peligro. Y lo creíste. Encerraste al lobo en el sótano. Amordazaste al guerrero. Cambiaste tu corona por un delantal de sirviente emocional. Y el resultado fue ese. Le diste el mundo a ella, y ella te trató como a un mueble. Te entregaste como un rey a alguien que solo quería un siervo. Y la culpa no es de ella. La culpa no es tuya, en el sentido de pecado original. Pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de bajar las escaleras, abrir la puerta, y empezar el trabajo que nadie puede hacer por ti. Jung no te dio una maldición cuando describió la sombra. Todo lo contrario. Te dio un mapa de una región desconocida dentro de ti, una región que la mayoría de los hombres pasa toda la vida fingiendo que no existe. La sombra no es para ser destruida. No puedes destruir una parte de ti mismo sin mutilarte. Y la sombra no es para ser seguida ciegamente. No quieres convertirte en el delincuente reactivo que destruye todo a su alrededor. La sombra es para ser dialogada. Es para ser integrada. Es tu instinto más bruto poniendo riendas a tu razón, y tu razón poniendo límites a tu instinto. El objetivo no es matar al lobo. El objetivo es enseñar al lobo a caminar a tu lado. El objetivo es que cuando aparezca el peligro, el lobo gruña. Y cuando la situación requiera calma, el lobo se eche. El hombre integrado no es el que no tiene sombra. El hombre integrado es aquel que aprendió a montar su propio dragón, a mirar a los ojos a su propia fiera, a decir, yo mando aquí, sin necesidad de gritar. El hombre que atrae naturalmente, el hombre que entra en una habitación y el silencio cambia de calidad, no es el más guapo, no es el más rico, no es el más fuerte en el sentido bruto. Es aquel a quien miras a los ojos y sientes que hay una profundidad allí, una historia no contada, una fuerza que no necesita probarse porque simplemente es. Él no corre detrás de mariposas con una red en la mano, jadeante y desesperado. Él cultiva un jardín tan sombrío y fértil, tan lleno de vida y de misterio, que las mariposas vienen hacia él, no porque las llamó, no porque las persiguió, sino porque su jardín es el lugar más interesante de la región. Y eso es lo que necesitas construir, no una fachada de hombre atractivo, no un personaje que te pones por la mañana y te quitas por la noche. Un jardín, una vida, un propósito, una relación contigo mismo tan sólida que la presencia o ausencia de una mujer no sacude tu estructura. A partir de hoy, cuando el miedo o la carencia aparezcan, y van a aparecer porque no te libras de patrones de años en un solo día, no los reprimas, no finjas que no existen. Vas a hacer una pregunta diferente, una pregunta que pocos hombres se hacen a sí mismos. Vas a preguntar, ¿qué quiere decirme mi sombra ahora? Tal vez quiere decir que tienes miedo. Tal vez quiere decir que te sientes pequeño. Tal vez quiere decir que estás repitiendo un patrón antiguo de abandono. O tal vez, y esto es lo más común, tal vez solo quiere decir una cosa: elígete a ti. Elígete a ti primero. Elígete a ti en lugar de elegirla a ella. Porque la verdad más simple y más difícil de la integración de la sombra es esta: nadie te va a elegir mientras no te elijas a ti mismo. Nadie te va a respetar mientras no te respetes a ti mismo. Nadie te va a desear mientras no te desees a ti mismo. La masculinidad no es la ausencia de sombra. Eso sería la muerte. Un hombre sin sombra es un hombre sin profundidad, sin misterio, sin peligro, sin deseo. La masculinidad es el arte de caminar con el propio dragón atado con una correa. Es saber que la fiera está allí, que puede atacar, que puede quemar. Pero eres tú quien sostiene la cadena. Eres tú quien decide cuándo actúa la fiera y cuándo descansa la fiera. Y cuando domines al dragón, cuando finalmente hagas las paces con el guerrero que encerraste en el sótano, algo cambia. Ya no mendigas atención, ya no corres detrás de migajas de afecto, ya no te desesperas con el silencio del teléfono. Simplemente entras en la habitación,
y el silencio que cargas. La presencia densa de quien conoce su propia oscuridad y no le tiene miedo. Es la única invitación que ella necesita para querer conocerte. No porque la conquistaste, no porque la manipulaste, sino porque tú, finalmente, te has convertido en alguien que vale la pena conocer. El lobo despertó. Ahora, la pregunta es, ¿vas a aprender a montarlo, o lo vas a encerrar de nuevo en el sótano?